Llegué al aeropuerto 3 horas antes del vuelo, como siempre hago. Revisé mi boleto por 10ª vez, confirmé la hora, la fecha, todo parecía perfecto. Pero cuando llegué al mostrador, la empleada me miró con cara de confusión y me dijo que mi vuelo había salido el día anterior. Imposible, les dije, mis hijos me confirmaron que era hoy. Revisé mi teléfono, busqué los mensajes, y efectivamente, ahí estaba el mensaje de Sofía. Mamá, el vuelo es mañana a las 8 de la mañana. Llamé a Sofía inmediatamente, con las manos temblando y el corazón acelerado. Cuando contestó, escuché música de fondo, risas, el sonido del mar. Mamá, ya estamos en la playa, me dijo con una risa que me partió el alma. ¿Por qué no viniste ayer? Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Ayer. El vuelo había sido ayer, no hoy como ella me había dicho. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Mis hijos mintieron sobre la fecha del vuelo para que perdiera el viaje familiar. A mis 73 años, nunca pensé que mis propios hijos serían capaces de hacerme algo así. Durante 40 minutos me quedé sentada en esa silla del aeropuerto, viendo pasar a familias felices que se habían llegado a tiempo a sus destinos, mientras yo me preguntaba por qué mis hijos no querían que fuera con ellos. Regresé a casa en silencio, guardando mi dolor y mi confusión en lo más profundo de mi corazón. No dije nada a nadie, no lloré, no grité. Simplemente volví a mi rutina como si nada hubiera pasado. Pero cuando regresaron del viaje, yo ya había comenzado a ver las cosas de una manera completamente diferente. Mi vida había sido un ejemplo de organización y estabilidad desde que enviudé hace 15 años. Cada mañana me levantaba a las 6 en punto, preparaba mi café en la misma taza blanca que me había regalado mi difunto esposo, y comenzaba mi día con la precisión de un reloj suizo. Trabajé durante 40 años como secretaria en una empresa de seguros, donde me conocían por mi puntualidad y mi dedicación inquebrantable. Después de jubilarme, mi rutina se había vuelto aún más perfecta. Los lunes visitaba a mi doctora para el control de la presión arterial, los martes hacía las compras en el mercado donde todos los vendedores me conocían por mi nombre, los miércoles limpiaba la casa de arriba abajo, los jueves cocinaba para toda la semana, y los viernes los reservaba exclusivamente para mis hijos. Siempre los viernes. Era sagrado. Sofía venía con su familia, Gael llegaba con la suya, y mi casa se transformaba en un hogar lleno de risas y conversaciones. Yo preparaba sus comidas favoritas, escuchaba sus problemas con paciencia infinita, les daba consejos cuando me los pedían. Era la abuela perfecta, la madre que nunca faltaba, la mujer que había construido su vida entera alrededor de su familia. Los fines de semana eran para mí. Leía novelas románticas en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a mis hijos décadas atrás. Veía telenovelas que me hacían llorar y reír al mismo tiempo. Llamaba a mi hermana que vivía en otro estado y conversábamos durante horas sobre nuestros recuerdos de la infancia, sobre los nietos, sobre la vida que habíamos construido después de tanto sacrificio. Mi casa era mi orgullo más grande. Cada objeto tenía su lugar exacto, cada foto estaba perfectamente acomodada, cada planta recibía el cuidado preciso que necesitaba. Las cortinas color crema que había elegido después de meses de búsqueda, las alfombras que combinaban perfectamente con los muebles, los adornos que había coleccionado durante años de viajes familiares que organizaba con tanto amor. Todo estaba en su lugar, todo tenía sentido, todo funcionaba como la maquinaria perfecta que había tomado décadas construir. Mis vecinos me admiraban por mi dedicación, mis amigas me envidiaban por tener una familia tan unida, mis conocidos me ponían como ejemplo de la mujer que había sabido envejecer con dignidad y propósito. Siempre fui la organizadora de los viajes familiares. Cada diciembre planeaba las vacaciones de verano, investigaba destinos, comparaba precios, reservaba hoteles, compraba los boletos con meses de anticipación. Era mi manera de mantener a la familia unida, de crear recuerdos hermosos que duraran para siempre. Gastaba mis ahorros sin pensarlo 2 veces, porque para mí no había inversión más importante que el tiempo con mis hijos y mis nietos. Durante años, estos viajes habían sido perfectos. Sofía y Gael siempre me agradecían, me abrazaban, me decían lo afortunados que eran de tener una madre como yo. Íbamos a las playas más hermosas, a las ciudades más encantadoras, a los hoteles más cómodos. Yo pagaba todo, por supuesto, pero verlos felices era la única recompensa que necesitaba. Este año había sido diferente. Cuando propuse el viaje a la playa, noté algo extraño en sus reacciones. Sofía tardó más tiempo en responder,
Gael hizo preguntas sobre fechas que nunca había hecho antes. Pero yo lo atribuí a sus trabajos, a sus responsabilidades, a la vida adulta que a veces nos hace más distantes de lo que deberíamos ser. Reservé el hotel más hermoso que encontré, con vista al mar, con 2 habitaciones familiares para que todos estuviéramos cómodos. Compré los boletos con meses de anticipación, como siempre hacía. Incluso compré ropa nueva para el viaje, un vestido color verde que me hacía ver más joven, sandalias cómodas para caminar por la playa, un sombrero elegante para protegerme del sol. Todo estaba perfecto, todo estaba planeado, todo estaba pagado. Pero ahora, sentada en mi casa vacía después de haber perdido el vuelo por culpa de sus mentiras, me daba cuenta de que tal vez toda esa perfección había sido una ilusión. Mi vida estable y organizada se estaba desmoronando como un castillo de naipes, y yo ni siquiera había visto las señales que debieron estar ahí durante mucho tiempo. 3 días después de haber perdido el vuelo, regresaron del viaje. Los vi llegar con sus maletas, bronceados y sonrientes, como si nada hubiera pasado. Sofía entró primero, seguida de Gael y sus familias. Me abrazaron como siempre, pero esta vez yo sentí algo diferente en sus gestos. Era como si estuvieran actuando, representando un papel que habían ensayado durante años. «Mamá, qué lástima que no pudiste venir», me dijo Sofía mientras dejaba su maleta en el suelo. La playa estaba preciosa, los niños se divirtieron tanto. Gael asintió, agregando que había sido el mejor viaje familiar que habían tenido. Sus palabras me sonaban huecas, vacías, como si las hubieran preparado de antemano. Yo sonreí y asentí, fingiendo que su mentira no me había destrozado el corazón. Les pregunté sobre el hotel, sobre la comida, sobre las actividades que habían hecho. Ellos me contaron todo con lujo de detalles, como si fuera normal que yo no hubiera estado ahí, como si mi ausencia no hubiera importado en absoluto. Durante las siguientes semanas, comencé a recordar nuestra vida con una perspectiva completamente diferente. Mi memoria se había vuelto una máquina de revisión, analizando cada momento, cada conversación, cada gesto que antes había pasado por alto. Era como si hubiera estado ciega durante años y ahora, de repente, pudiera ver la realidad con una claridad dolorosa. Recordé el día que decidí comprar esta casa, hace 20 años. Había vendido la casa donde habíamos vivido mi esposo y yo, una casa más pequeña pero llena de recuerdos, para mudarme a esta que era más grande y cómoda. En ese momento pensé que lo hacía por comodidad, para tener más espacio cuando mis hijos vinieran de visita. Pero ahora me preguntaba si ellos habían influido en esa decisión de alguna manera. Sofía había insistido mucho en que esta casa era perfecta para mí. «Mamá, aquí vas a estar mucho más cómoda», me decía. «Tiene jardín para que puedas plantar tus flores, tiene habitaciones grandes para cuando vengamos a visitarte». Gael también había estado de acuerdo, diciendo que la ubicación era excelente y que el precio era una ganga. Ahora, repasando esas conversaciones en mi mente, me daba cuenta de que tal vez había otros motivos detrás de su entusiasmo. Esta casa valía mucho más que la anterior, estaba en un barrio mejor, tenía un valor que había crecido considerablemente con los años. ¿Habían pensado en eso desde el principio? También recordé todas las veces que me habían sugerido hacer cambios en mi testamento. Siempre lo presentaban como algo normal, como algo que todas las personas de mi edad deberían hacer. «Mamá, deberías tener todo bien organizado», me decía Sofía. «Nunca se sabe qué puede pasar, y es mejor que todo esté claro desde ahora». Gael siempre agregaba que conocía a un abogado muy bueno, muy confiable, que podría ayudarme con todos los trámites. «Es amigo mío desde la universidad», me aseguraba. «Te haría un precio especial, y además sabe exactamente lo que necesitas». Yo había pensado que se preocupaban por mi bienestar, que querían asegurarse de que todo estuviera en orden para mi tranquilidad. Pero ahora me preguntaba si había sido yo quien había necesitado esa tranquilidad, o si habían sido ellos quienes la necesitaban. Cada vez que firmaba documentos, ellos estaban ahí, explicándome lo que significaba cada cláusula, asegurándome de que todo estaba bien. Yo confiaba en ellos ciegamente, porque eran mis hijos, porque nunca pensé que podrían tener otros intereses. Empecé a recordar también las conversaciones sobre mi jubilación. Cuando me retiré de la empresa de seguros, recibí una suma considerable de dinero. Era el resultado de 40 años de trabajo, de ahorros, de sacrificios. Mis hijos me habían sugerido que invirtiera ese dinero en lugar de dejarlo en el banco. «Mamá, la inflación va a comerse tus ahorros», me había dicho Gael.
Deberías invertir en algo que te genere más ganancias. Sofía había estado de acuerdo, sugiriendo que podríamos hacer inversiones familiares, proyectos que nos beneficiarían a todos. Yo había pensado que era una buena idea, que ellos entendían de finanzas mejor que yo. Ahora me preguntaba dónde estaba ese dinero realmente. Había firmado tantos papeles, había autorizado tantas transacciones, había confiado en tantas explicaciones que nunca había cuestionado. Mis hijos manejaban mis finanzas como si fueran expertas en el tema, y yo les había dado carta blanca para hacer lo que consideraran mejor. Durante estos días de reflexión, también recordé cómo había cambiado la dinámica en nuestras reuniones familiares. Antes, cuando mi esposo vivía, las conversaciones eran diferentes. Hablábamos de todo, reíamos juntos, discutíamos sobre política o sobre las telenovelas que veíamos. Pero después de que él murió, las conversaciones se habían vuelto más centradas en temas prácticos. Siempre hablábamos de mi salud, de mis medicamentos, de mis citas médicas. Ellos se mostraban muy preocupados, siempre preguntándome si me sentía bien, si recordaba tomar mis pastillas, si había tenido algún episodio de olvido. Al principio pensé que era amor, que se preocupaban por mi bienestar. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez estaban documentando algo. Sofía siempre me preguntaba si había olvidado algo importante, si había tenido problemas para recordar nombres o fechas. Gael me hacía repetir instrucciones, supuestamente para asegurarse de que las había entendido bien. Yo pensaba que eran hijos cariñosos, atentos, responsables. Pero ahora me preguntaba si estaban construyendo un expediente sobre mi capacidad mental. La mentira sobre el vuelo había sido la gota que derramó el vaso. No era solo que me hubieran hecho perder el viaje, era que lo habían hecho de manera tan calculada, tan fría, tan deliberada. Habían planeado que yo no estuviera ahí, habían querido tener ese tiempo familiar sin mí. Pero, ¿por qué? ¿Acaso mi presencia los incomodaba? ¿Acaso había dejado de ser la madre amorosa para convertirme en una carga? ¿O tal vez había algo más profundo, algo que tenía que ver con los planes que habían estado haciendo durante todos estos años? Mientras más pensaba en todo esto, más me daba cuenta de que había vivido en una burbuja de ilusiones. Mi vida perfecta, mi familia unida, mi vejez dorada, todo había sido una construcción frágil que se estaba desmoronando ante mis ojos. Y lo más doloroso era darme cuenta de que tal vez yo había sido la única que creía en esa perfección. Una semana después del regreso de sus vacaciones, decidí limpiar mi estudio, algo que no había hecho en meses. Mientras organizaba los papeles de mi escritorio, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. Estaba escondida detrás de otros documentos, como si alguien la hubiera colocado ahí para que no la encontrara fácilmente. Abrí la carpeta y mi corazón se detuvo. Dentro había copias de documentos médicos, evaluaciones psicológicas, reportes sobre mi estado mental que yo nunca había autorizado. El primer documento tenía el membrete de un psicólogo que yo no conocía, y en él se describían síntomas de demencia senil y pérdida de capacidad cognitiva. Según el reporte, yo había sido evaluada 3 veces en los últimos 6 meses. Imposible. Yo nunca había visitado a ningún psicólogo, nunca había autorizado ninguna evaluación. Pero ahí estaba mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi dirección, incluso mi número de seguro social. Alguien había falsificado mi identidad para crear estos documentos, alguien que conocía todos mis datos personales. El segundo documento era aún peor. Era una solicitud de declaración de incapacidad mental, firmada por Sofía y Gael como mis hijos responsables. En el documento se argumentaba que yo había comenzado a mostrar signos de deterioro cognitivo, que había tenido episodios de confusión, que había olvidado tomar mis medicamentos en múltiples ocasiones. Según el documento, yo había perdido la capacidad de manejar mis finanzas, de tomar decisiones importantes, de vivir sola sin supervisión. Mis hijos solicitaban ser nombrados como mis tutores legales, con poder para manejar mis bienes, mi dinero, mi vida entera. La fecha de la solicitud era de hace 2 meses, mucho antes del viaje del que me habían excluido. El tercer documento me quitó el aliento completamente. Era una evaluación de mi casa, hecha por un tasador profesional. Según el reporte, mi propiedad valía mucho más de lo que yo había imaginado. El tasador había evaluado no solo la casa, sino también todos mis muebles, mis joyas, incluso mi automóvil. Todo tenía un precio. Todo estaba catalogado como si fuera mercancía. Al final de la carpeta encontré algo que me heló la sangre.
Era una conversación impresa, aparentemente de mensajes de texto entre Sofía y Gael. En los mensajes discutían sobre el mejor momento para proceder con la declaración de incapacidad, sobre cómo convencer al juez de que yo no podía cuidar de mí misma. El psicólogo dice que necesitamos más evidencia, escribía Sofía. Tenemos que documentar más episodios de confusión. Gael respondía, ya tengo las grabaciones de cuando le preguntamos sobre sus medicamentos. Se confundió varias veces. Sofía agregaba, perfecto. El abogado dice que con eso será suficiente. Pero el mensaje que más me dolió fue el último. Gael escribía, una vez que tengamos el control legal, podremos vender la casa y dividir el dinero. Ella puede vivir en una residencia, estará mejor cuidada. Sofía respondía, sí, y nosotros podremos finalmente tener la vida que merecemos. Mis manos temblaban mientras leía esos mensajes. Mis propios hijos habían planeado encerrarme en una residencia para ancianos, vender mi casa, quedarse con mi dinero, y todo bajo el pretexto de que yo no podía cuidar de mí misma. Habían estado preparando esta traición durante meses, tal vez durante años. Entendí por qué no habían querido que fuera al viaje. Necesitaban tiempo para terminar de organizar su plan, para ultimar los detalles, para asegurarse de que todo estuviera listo cuando regresaran. El viaje había sido su coartada perfecta, su oportunidad de estar juntos sin que yo pudiera escuchar o ver lo que estaban haciendo. Volví a leer los documentos, esta vez con más cuidado. Los reportes psicológicos describían a una mujer que yo no reconocía. Según el psicólogo, yo había perdido la noción del tiempo, había olvidado los nombres de mis familiares, había mostrado signos de paranoia y agresividad. Nada de eso era cierto, pero estaba escrito con tanto detalle que parecía completamente real. El documento sobre mi incapacidad legal estaba lleno de ejemplos específicos. Decía que yo había olvidado pagar las cuentas en múltiples ocasiones, que había dejado la estufa encendida y había causado pequeños incendios, que había salido de casa en pijama sin recordar dónde vivía. Todas eran mentiras, pero estaban presentadas como hechos verificados por testigos confiables. Me di cuenta de que todas esas preguntas que me habían hecho durante meses, todas esas situaciones en las que me habían hecho repetir información, todas esas ocasiones en las que habían fingido preocuparse por mi memoria, habían sido parte de un plan más grande. Habían estado construyendo un caso en mi contra, recopilando evidencia falsa para demostrar que yo era incapaz de cuidar de mí misma. Recordé todas las veces que Sofía había insistido en acompañarme a las citas médicas. Mamá, es mejor que vaya contigo, me decía. Así puedo ayudarte a recordar lo que diga el doctor. Ahora me daba cuenta de que había estado hablando con mis médicos sin que yo lo supiera, tal vez contándoles mentiras sobre mi comportamiento, tal vez convenciéndolos de que yo necesitaba supervisión. También recordé todas las veces que Gael había venido a arreglar cosas en mi casa. Mamá, la puerta del jardín está rota, me decía. Déjame llamar a alguien para que la repare. Pero tal vez no había nada roto, tal vez había estado trayendo al tasador, al psicólogo, a otras personas que necesitaban ver mi casa para completar su plan. La mentira sobre el vuelo ahora tenía perfecto sentido. No habían querido que fuera con ellos porque había necesitado ese tiempo para terminar los trámites legales, para presentar los documentos, para asegurarse de que todo estuviera listo para cuando regresaran. El viaje había sido su coartada perfecta, su oportunidad de estar juntos sin que yo pudiera interferir. Pero habían cometido un error. Habían dejado esa carpeta en mi casa, tal vez por descuido, tal vez porque pensaban que yo nunca la encontraría. Habían subestimado mi capacidad de observación, mi inteligencia, mi determinación. Habían creído que era la anciana confundida que habían descrito en sus documentos falsos. Ahora tenía la evidencia de su traición en mis manos. Sabía exactamente lo que estaban planeando, sabía cuándo lo iban a hacer, sabía cómo lo iban a ejecutar. Pero ellos no sabían que yo lo sabía, y esa era mi ventaja más grande. Guardé todos los documentos en un lugar seguro, donde ellos no pudieran encontrarlos. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir qué hacer con esta información. Pero una cosa estaba clara, no iba a permitir que mis propios hijos destruyeran mi vida sin luchar. Por primera vez en semanas, sentí que recuperaba el control. Ya no era la víctima confundida que habían perdido un vuelo por culpa de sus hijos. Ahora era una mujer que conocía la verdad, que tenía evidencia, que podía defenderse. La batalla apenas comenzaba. Esa noche no pude dormir.
Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, repasando cada conversación que había tenido con mis hijos durante los últimos años. Cada palabra, cada gesto, cada momento que antes había interpretado como amor filial, ahora se veía bajo una luz completamente diferente. Era como si hubiera estado viviendo en una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. Recordé el día que cumplí 70 años. Sofía y Gael habían organizado una fiesta sorpresa en mi casa, habían invitado a todos mis amigos, habían contratado un fotógrafo profesional. En ese momento pensé que era la muestra más hermosa de amor que podían darme. Pero ahora me preguntaba si había sido una ocasión para mostrar a todos que ellos eran los hijos perfectos, los cuidadores devotos, los herederos legítimos. Durante esa fiesta, habían hablado tanto sobre mi edad, sobre lo bien que me veía para mi edad, sobre lo afortunados que eran de tener una madre tan vital. Pero también habían hecho comentarios sobre mi memoria, sobre pequeños olvidos que según ellos había tenido. Mamá a veces confunde las fechas, había dicho Sofía riéndose. Ayer me preguntó 3 veces a qué hora era la cena. Yo había reído junto con todos, pensando que era tierno que se preocuparan por esos detalles insignificantes. Pero ahora me daba cuenta de que habían estado sembrando dudas sobre mi capacidad mental desde hace mucho tiempo. Habían estado preparando a mis amigos y conocidos para que no se sorprendieran cuando llegara el momento de declararme incapaz. También recordé todas las veces que me habían sugerido que dejara de conducir. Mamá, manejar ya no es seguro para ti, me decía Gael. Hay muchos accidentes con personas de tu edad. Sofía agregaba, nosotros podemos llevarte a donde necesites ir. No tienes que preocuparte por nada. Yo había pensado que se preocupaban por mi seguridad, pero ahora entendía que querían limitarme, aislarme, hacer que dependiera completamente de ellos. La vez que tuve esa pequeña confusión con mis medicamentos, también cobraba un nuevo significado. Había tomado mi pastilla para la presión 2 veces en un día, algo que puede pasarle a cualquier persona. Pero ellos habían hecho un drama enorme, habían insistido en llevarme al médico, habían sugerido que necesitaba supervisión para tomar mis medicamentos correctamente. Mamá, esto es serio, me había dicho Sofía. Podrías haberte intoxicado. Gael había agregado, necesitamos encontrar una manera de asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Habían comprado esas cajitas organizadoras de pastillas, habían hecho un horario detallado, habían insistido en llamarme todos los días para recordarme que tomara mis medicamentos. En ese momento pensé que eran hijos maravillosos, atentos, responsables. Pero ahora me daba cuenta de que habían estado documentando cada pequeño error, cada momento de confusión, cada signo de que tal vez yo estaba envejeciendo normalmente. Habían estado construyendo un caso en mi contra, recopilando evidencia para demostrar que yo era incapaz de cuidar de mí misma. Recordé también la vez que se habían ofrecido a ayudarme con mis finanzas. Mamá, tienes tantos papeles, tantas cuentas, me había dicho Gael. Déjanos ayudarte a organizarlo todo. Sofía había agregado, podemos hacer que un contador revise tus impuestos, que un abogado revise tus documentos legales. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Yo había pensado que querían ayudarme, que se preocupaban por mi bienestar financiero. Pero ahora me preguntaba si habían estado revisando mis cuentas bancarias, evaluando mis propiedades, calculando exactamente cuánto dinero podrían obtener si lograban declararme incapaz. La vez que habían insistido en que cambiara mi testamento, también tenía un nuevo significado. Mamá, tu testamento es muy viejo, me había dicho Sofía. Las leyes han cambiado, necesitas actualizarlo. Gael había agregado, conozco a un abogado excelente que puede ayudarte. Te haría un precio especial porque es mi amigo. Yo había pensado que querían proteger mis intereses, que se preocupaban porque mi voluntad se cumpliera después de mi muerte. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez habían estado manipulando los términos del testamento, asegurándose de que ellos tuvieran control total sobre mi herencia. Empecé a recordar también conversaciones que había tenido con Elena, mi amiga más cercana. Elena me había comentado en varias ocasiones que mis hijos parecían muy preocupados por mi salud. Sofía me preguntó si había notado cambios en tu comportamiento. Me había dicho. Gael me comentó que a veces te confundes con las fechas. En ese momento pensé que era normal que se preocuparan, que hablaran con mis amigos sobre mi bienestar. Pero ahora me daba cuenta de que habían estado cuestionando mi capacidad mental con otras personas, creando una narrativa donde yo era una anciana que necesitaba supervisión.
También recordé la vez que habían sugerido que contratara a alguien para que me ayudara con la limpieza de la casa. Mamá, la casa es muy grande para ti, me había dicho Sofía. Necesitas ayuda para mantenerla limpia. Gael había agregado, podemos encontrar a alguien de confianza que venga 2 veces por semana. Yo había rechazado la idea porque me gustaba cuidar mi propia casa, porque me hacía sentir útil e independiente. Pero ahora me preguntaba si habían querido meter a alguien en mi casa, alguien que pudiera vigilarme, reportar mis actividades, documentar cualquier comportamiento que pudieran usar en mi contra. La vez que habían insistido en que instalara un sistema de seguridad, también cobraba un nuevo significado. Mamá, vivir sola puede ser peligroso, me había dicho Gael. Un sistema de seguridad te daría tranquilidad. Sofía había agregado, podríamos monitorearlo desde nuestras casas, para asegurarnos de que estés bien. Yo había pensado que se preocupaban por mi seguridad, que querían protegerme de los delincuentes. Pero ahora me daba cuenta de que tal vez habían querido instalar cámaras para vigilarme, para grabar mi comportamiento, para tener evidencia visual de cualquier momento de confusión o debilidad. Mientras más recordaba, más me daba cuenta de que había estado viviendo una mentira durante años. Cada gesto de amor, cada muestra de preocupación, cada ofrecimiento de ayuda, habían sido parte de un plan más grande para quitarme mi independencia, mi dignidad, mi vida. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que yo había facilitado todo. Había confiado en ellos ciegamente, había aceptado su ayuda sin cuestionar sus motivos, había firmado documentos sin leerlos completamente. Había sido la víctima perfecta, la madre ingenua que había entregado su vida a sus hijos sin darse cuenta de que ellos tenían otros planes. Sin embargo, ahora que conocía la verdad, sentía una extraña sensación de liberación. Ya no tenía que preguntarme por qué me habían hecho perder el viaje, por qué habían cambiado conmigo, por qué a veces me miraban de manera extraña. Ahora sabía exactamente lo que estaban planeando, y eso me daba una ventaja que ellos no sabían que tenía. Por primera vez en meses, tenía un propósito claro. No iba a permitir que mis propios hijos destruyeran mi vida sin luchar. Tenía la evidencia de su traición, tenía la verdad de su lado, y tenía la determinación de una mujer que había trabajado durante 40 años y que no se iba a rendir sin pelear. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez desde que había perdido ese vuelo, me sentía preparada para enfrentarla. Ya no era la víctima confundida que habían perdido un viaje por culpa de sus hijos. Ahora era una mujer que conocía la verdad y que estaba dispuesta a defenderse. Al día siguiente me levanté con una determinación que no había sentido en años. Durante el desayuno, planifiqué cada movimiento que haría durante las siguientes semanas. Si mis hijos creían que podían manipularme sin que me diera cuenta, estaban muy equivocados. Había decidido fingir que no sabía nada mientras investigaba todo lo que habían estado haciendo a mis espaldas. Mi primera parada fue el banco. Llegué temprano, cuando abrían, y pedí hablar con el gerente. Le expliqué que necesitaba revisar todos mis movimientos bancarios de los últimos 2 años, todas las transacciones, todos los documentos que hubieran sido firmados en mi nombre. El gerente, que me conocía desde hace años, me miró con preocupación. «Señora Estefanía, ¿hay algún problema?», me preguntó. Sus hijos estuvieron aquí la semana pasada preguntando sobre sus cuentas. Esas palabras confirmaron mis peores sospechas. Sofía y Gael habían estado investigando mis finanzas sin mi conocimiento, probablemente preparando el terreno para cuando tuvieran control legal sobre mi dinero. Revisé cada documento, cada transacción, cada movimiento. Descubrí que durante los últimos 6 meses habían sacado dinero de mis cuentas en múltiples ocasiones. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes. Siempre con mi supuesta autorización, siempre con documentos que llevaban mi firma. Pero yo no recordaba haber autorizado esas transacciones. El gerente me mostró las firmas. Eran muy similares a la mía, pero yo sabía que no las había hecho. Alguien había estado falsificando mi firma, sacando mi dinero poco a poco, probablemente preparándose para el momento en que tuvieran acceso completo a mis cuentas. «Necesito copias de todos estos documentos», le dije al gerente. «Y quiero que se congelen todas mis cuentas hasta nuevo aviso. Nadie puede sacar dinero sin mi presencia física y mi identificación». El gerente parecía confundido, pero siguió mis instrucciones. Firmé nuevos documentos que anulaban cualquier autorización previa que hubiera dado a terceros.
Mi siguiente parada fue la oficina del abogado que supuestamente era amigo de Gael. Cuando llegué, la secretaria me miró con sorpresa. Señora Estefanía, no esperábamos verla hoy, me dijo. Su hijo nos dijo que usted no podría venir a las citas por su estado de salud. Esas palabras me helaron la sangre. Gael había estado diciéndole al abogado que yo estaba enferma, que no podía manejar mis propios asuntos legales. Probablemente había estado manejando todos mis asuntos legales sin que yo lo supiera. Pedí hablar con el abogado inmediatamente. Cuando entré a su oficina, el hombre parecía muy incómodo. Señora Estefanía, me da mucho gusto verla también, me dijo. Su hijo me había dicho que su condición había empeorado. Le pregunté directamente qué asuntos míos había estado manejando. El abogado me mostró una carpeta llena de documentos. Había poderes notariales que supuestamente yo había firmado, autorizaciones para que mis hijos manejaran mis propiedades, documentos de incapacidad que estaban listos para ser presentados ante un juez. Algunos llevaban mi firma, pero yo sabía que nunca había estado en esa oficina antes. Estos documentos son falsos, le dije con firmeza. Yo nunca he firmado nada de esto, y mi hijo no tiene autorización para actuar en mi nombre. El abogado parecía muy nervioso. Señora, su hijo me aseguró que usted había autorizado todo esto. Me mostró documentos médicos que indicaban que usted no podía manejar sus asuntos. Le dije que esos documentos médicos también eran falsos, que yo nunca había sido examinada por ningún psicólogo, que toda la información sobre mi supuesta incapacidad mental era inventada. El abogado comenzó a sudar. Se dio cuenta de que había sido cómplice de un fraude sin saberlo. Quiero copias de todos estos documentos, le dije. Y quiero que retire inmediatamente cualquier solicitud que haya presentado ante los tribunales en mi nombre. El abogado aceptó sin discutir. También me dio el nombre del psicólogo que supuestamente había hecho mi evaluación mental. Mi siguiente parada fue la oficina de ese psicólogo. Cuando llegué, la recepcionista revisó sus archivos y me dijo que efectivamente tenía expediente conmigo, pero que todas mis citas habían sido manejadas por mi hija porque yo tenía problemas de memoria. Según sus registros, Sofía había venido en mi lugar a todas las sesiones. El psicólogo me atendió con mucha precaución. Señora Estefanía, me sorprende verla aquí, me dijo. Su hija me había dicho que usted ya no podía salir sola de casa. Le expliqué que yo nunca había autorizado esas evaluaciones, que nunca había pedido ser examinada por problemas de memoria. El psicólogo me mostró mi expediente. Estaba lleno de observaciones sobre mi comportamiento, descripciones de síntomas que yo nunca había tenido, reportes de incidentes que nunca habían ocurrido. Todo había sido reportado por Sofía, quien según el expediente era mi cuidadora principal. Doctor, nada de esto es verdad, le dije. Mi hija ha estado inventando todos estos síntomas. El psicólogo parecía muy sorprendido. Señora, su hija me trajo videos donde usted parecía confundida, documentos donde usted había firmado su nombre incorrectamente, reportes de sus otros médicos confirmando su deterioro cognitivo. Le pedí ver esos videos. En ellos se veía a una mujer que parecía ser yo, pero actuando de manera extraña, confundida, repitiendo preguntas. Sin embargo, yo sabía que nunca había sido grabada en esas situaciones. Alguien había editado esos videos, o había contratado a alguien que se pareciera a mí para representar esos síntomas. Salí de esa oficina con más evidencia de la traición de mis hijos. Habían creado un expediente médico falso, habían falsificado videos, habían mentido a profesionales para construir un caso de incapacidad mental que no existía. El nivel de planificación y manipulación era impresionante. Mi última parada del día fue la casa de Elena, mi amiga más confiable. Necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar completamente, alguien que pudiera ayudarme a pensar con claridad. Cuando le conté todo lo que había descubierto, Elena se quedó sin palabras. Estefanía, esto es terrible, me dijo. Pero ahora entiendo por qué Sofía me ha estado preguntando tanto sobre tu comportamiento. La semana pasada me preguntó si había notado que olvidaras cosas, si había visto que te confundieras con las fechas. Elena había estado siendo usada como testigo sin saberlo. Le mostré todos los documentos que había recopilado durante el día. Elena los revisó con cuidado y me dijo algo que me tranquilizó mucho. Estefanía, tú estás perfectamente bien. Tu mente está clara, tu memoria está intacta, tu capacidad de razonamiento es excelente.
Todo lo que has descubierto hoy demuestra que eres completamente capaz de manejar tus asuntos. Elena me ayudó a organizarlo todo. Hicimos copias de todos los documentos, los guardamos en lugares seguros, planificamos los próximos pasos. También me sugirió que fuera con un médico independiente para hacerme una evaluación mental completa, para tener evidencia profesional de que mi capacidad cognitiva estaba intacta. Necesitas un abogado nuevo, me dijo Elena. Alguien que no tenga ninguna conexión con Gael, alguien que pueda ayudarte a defenderte legalmente. Me dio el nombre de una abogada que conocía, una mujer especializada en casos de abuso contra ancianos. Esa noche, después de un día lleno de descubrimientos terribles, me sentí extrañamente tranquila. Ya no estaba en la oscuridad, ya no era víctima de una conspiración que no entendía. Ahora tenía evidencia, tenía un plan, tenía aliados. Mis hijos habían subestimado completamente mi inteligencia y mi determinación. Mientras me preparaba para dormir, pensé en todo lo que había logrado en un solo día. Había congelado mis cuentas bancarias, había anulado documentos legales falsos, había descubierto la extensión completa de la traición de mis hijos. Pero lo más importante era que había demostrado, a mí misma y a otros, que mi mente estaba completamente clara. Mañana continuaría con mi investigación. Tenía más preguntas que hacer, más evidencia que recopilar, más mentiras que desenmascarar. Pero ya no tenía miedo. Por primera vez desde que había perdido ese vuelo, me sentía en control de mi propia vida. El viernes siguiente, como siempre, mis hijos vinieron a visitarme. Pero esta vez yo estaba preparada. Había ensayado mi actuación durante toda la semana, practicando frente al espejo cómo sonreír naturalmente, cómo actuar como si no supieran nada de sus planes. Cuando llegaron, los recibí con la misma calidez de siempre, pero por dentro mi corazón latía como un tambor. Sofía llegó primero, como siempre, con su sonrisa perfecta y su abrazo que ahora me parecía falso. «Hola mamá, ¿cómo has estado?», me preguntó mientras dejaba su cartera en la mesa. «Espero que hayas tomado tus medicamentos correctamente». Esa pregunta, que antes me parecía tierna, ahora sonaba como una investigación. Gael llegó pocos minutos después, con su familia. Sus hijos, mis nietos, corrieron a abrazarme con genuino cariño. Verlos me recordó que ellos eran inocentes en todo esto, que mis propios hijos estaban dispuestos a privarme de estos momentos preciosos solo por dinero. Durante la cena, observé cada gesto, cada palabra, cada mirada que intercambiaban. Ahora que conocía sus verdaderas intenciones, podía ver las señales que antes había pasado por alto. Sofía y Gael se comunicaban con miradas, se hacían señas sutiles, coordinaban sus preguntas como si siguieran un guión. «Mamá, ¿recordaste ir al médico esta semana?», me preguntó Sofía. «Sí, fui el martes», respondí, aunque era mentira. «¿Y qué te dijo el doctor?», insistió Gael. «¿Te cambió algún medicamento?». Podía ver que estaban pescando información, documentando todo lo que decía. Decidí darles exactamente lo que esperaban. «Ay, hijos, últimamente me siento un poco confundida», les dije con voz temblorosa. Ayer no recordaba si había cerrado la puerta con llave, y esta mañana tardé en recordar el nombre de mi vecina. Sus ojos se iluminaron. Era exactamente lo que querían escuchar. «Mamá, eso es preocupante», dijo Sofía, fingiendo alarma. «Tal vez deberías ver a un especialista». Gael asintió inmediatamente. «Conozco a un neurólogo excelente. Podría examinarte la próxima semana». Sabía que ese neurólogo sería otra pieza de su plan, otro profesional que manipularían para construir su caso. «No sé, hijos», respondí, interpretando el papel de la madre dudosa. «No me gusta ir a tantos médicos». Sofía me tomó la mano con falsa ternura. «Mamá, lo hacemos porque te amamos. Queremos asegurarnos de que estés bien». Después de la cena, mientras yo lavaba los platos, los escuché hablando en susurros en la sala. Me acerqué silenciosamente y pude escuchar fragmentos de su conversación. «Está empeorando más rápido de lo que pensábamos», decía Sofía. «El abogado dice que podemos acelerar el proceso si tenemos más evidencia médica». Gael respondía: «El tasador ya terminó su trabajo. La casa vale más de lo que calculábamos. Con eso y sus ahorros, podremos pagar una residencia muy buena». Mis manos temblaron mientras sostenía el plato que estaba lavando.
Estaban hablando de mí como si fuera una transacción comercial. ¿Cuándo presentamos los documentos?, preguntó Sofía. La próxima semana, respondió Gael. Una vez que tengamos la evaluación del neurólogo, tendremos todo lo que necesitamos. Sentí un escalofrío. Tenía menos tiempo del que había pensado. Cuando terminaron de hablar, regresé a la cocina y continué lavando como si no hubiera escuchado nada. Unos minutos después, Sofía vino a ayudarme. Mamá, Gael y yo hemos estado pensando, me dijo mientras secaba un vaso. Tal vez sería buena idea que alguien viniera a ayudarte con la casa. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, fingiendo inocencia. Bueno, para la limpieza, para cocinar, para asegurarse de que tomes tus medicamentos, respondió. Conocemos a una señora muy confiable que podría venir todos los días. Era exactamente lo que había sospechado. Querían poner a alguien que los informara sobre mis actividades. No sé, respondí dubitativamente. Me gusta cuidar mi propia casa. Sofía insistió. Mamá, ya no tienes la misma energía de antes. Necesitas ayuda, y nosotros no podemos estar aquí todo el tiempo. La manera en que lo decía sonaba como una amenaza sutil. Gael se unió a la conversación. Mamá, también hemos estado pensando en tus finanzas, me dijo. Tal vez sería mejor que nosotros manejáramos tus cuentas bancarias. Así no tienes que preocuparte por pagar cuentas o hacer transacciones complicadas. Mi corazón se aceleró. Estaban moviéndose más rápido de lo que había anticipado. Mis finanzas están bien, respondí. El banco me ayuda cuando necesito algo. Sofía intercambió una mirada con Gael. Mamá, el otro día fuiste al banco y causaste un problema, me dijo. El gerente nos llamó para decirnos que habías estado muy confundida. Esa era una mentira total. Yo había ido al banco y había congelado mis cuentas, pero jamás había estado confundida. El gerente no había llamado a mis hijos. Ellos habían inventado esa historia para justificar su necesidad de controlar mi dinero. No recuerdo haber estado confundida, dije, fingiendo incertidumbre. Tal vez tienes razón. Últimamente no recuerdo muchas cosas. Sus caras se iluminaron. Estaba dándoles exactamente lo que necesitaban para su plan. Por eso necesitas nuestra ayuda, dijo Gael con falsa compasión. Queremos protegerte, mamá. Queremos asegurarnos de que nadie se aproveche de ti. La ironía de sus palabras me dolió profundamente. Ellos eran exactamente las personas que se estaban aprovechando de mí. Después de que se fueron, me senté en mi sillón favorito y repasé todo lo que había escuchado. Tenían planeado presentar los documentos de incapacidad la próxima semana. Querían poner a alguien que me vigilara en mi casa. Querían controlar mi dinero inmediatamente. Todo se estaba acelerando. Pero yo también tenía mis propios planes. Al día siguiente llamé a Elena y le conté todo lo que había descubierto. Estefanía, tenemos que actuar rápido, me dijo. Si presentan esos documentos falsos, podría ser muy difícil demostrar que son mentiras después. Elena me ayudó a contactar a la abogada que me había recomendado. Sebastián, como se llamaba, era una mujer joven pero muy experimentada en casos de abuso financiero contra ancianos. Cuando le mostré todos los documentos que había recopilado, se quedó impresionada. Señora Estefanía, lo que sus hijos están haciendo es un delito grave, me dijo. Falsificación de documentos, fraude financiero, conspiración para cometer fraude. Tenemos evidencia suficiente para presentar cargos criminales. Sus palabras me dieron esperanza y terror al mismo tiempo. Pero también tenemos que actuar preventivamente, continuó Sebastián. Necesitamos obtener una orden judicial que impida que presenten esos documentos falsos. Y necesitamos asegurarnos de que usted esté protegida legalmente. Me explicó que podíamos presentar una demanda contra mis hijos antes de que ellos presentaran su solicitud de incapacidad. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en lo surreal que se había vuelto mi vida. Hace apenas un mes, mi mayor preocupación era no haber podido ir a un viaje familiar. Ahora estaba preparándome para una batalla legal contra mis propios hijos. Pero también me sentía más fuerte de lo que me había sentido en años. Ya no era la víctima pasiva de una conspiración que no entendía. Ahora era una mujer con un plan, con evidencia, con aliados profesionales.
Mis hijos habían subestimado completamente mi capacidad de luchar. Mañana comenzaría la contraofensiva. Tenía citas con médicos independientes para demostrar mi capacidad mental, tenía reuniones con abogados para protegerme legalmente, tenía evidencia suficiente para desenmascarar toda su conspiración. La batalla estaba a punto de comenzar, pero por primera vez, me sentía segura de que podía ganar. El lunes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, encontré a una mujer joven que no conocía, vestida con un uniforme blanco y llevando una maleta pequeña. «Buenos días, señora Estefanía», me dijo con una sonrisa forzada. «Soy Amalia, la enfermera que sus hijos contrataron para cuidarla». Me quedé helada. Mis hijos habían actuado más rápido de lo que había anticipado. Habían enviado a esta mujer sin siquiera preguntarme, sin mi consentimiento, como si yo ya no tuviera derecho a decidir quién podía entrar a mi casa. «Debe haber un error», le dije. «Yo no pedí ninguna enfermera». Amalia parecía confundida. «Señora, su hija Sofía me contrató ayer. Me dijo que usted había estado teniendo problemas de memoria y que necesitaba supervisión constante». Sacó un papel de su maleta. «Aquí están mis instrucciones. Debo asegurarme de que tome sus medicamentos, que no salga sola y que reporte cualquier comportamiento extraño». Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Mis hijos habían decidido acelerar su plan después de nuestra conversación del viernes. Esta mujer no era solo una enfermera, era una espía, una vigilante que reportaría cada movimiento mío para construir más evidencia de mi supuesta incapacidad. «Amalia», le dije con la voz más firme que pude, «yo no autoricé este servicio. Mis hijos no tienen derecho a contratar a nadie para cuidarme sin mi consentimiento». Ella parecía muy incómoda. «Señora, ellos me dijeron que usted a veces se confunde y que tal vez no recordaría haber acordado esto». Era exactamente el tipo de mentira que habían estado construyendo. Cualquier objeción mía sería interpretada como evidencia de mi confusión mental. Si aceptaba a la enfermera, sería evidencia de que necesitaba supervisión. Si la rechazaba, sería evidencia de que estaba confundida. Era una trampa perfecta. «Amalia, necesito que se vaya», le dije claramente. «Llamaré a mis hijos para aclarar este malentendido». Ella asintió nerviosamente y se fue, pero sabía que esto no había terminado. Mis hijos habían cruzado una línea, habían comenzado a actuar como si ya tuvieran control legal sobre mi vida. Inmediatamente llamé a Sebastián, mi abogada. «Señora Estefanía, esto confirma que están acelerando su plan», me dijo. «Necesitamos actuar hoy mismo. Voy a solicitar una orden judicial de emergencia para protegerla». Me explicó que podíamos pedir una orden que impidiera a mis hijos contratar servicios en mi nombre o acceder a mis cuentas bancarias. Una hora después, Sofía llegó a mi casa furiosa. «Mamá, ¿por qué despediste a Amalia?», me gritó. «Ella estaba aquí para ayudarte». Su máscara de hija preocupada había desaparecido completamente. Por primera vez, pude ver su verdadera personalidad. Fría, calculadora, manipuladora. «Sofía, yo no pedí ninguna enfermera», le respondí con calma. «No puedes contratar a alguien para cuidarme sin mi consentimiento». Ella se rió con desdén. «Mamá, tú ya no puedes tomar decisiones importantes. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti». Gael llegó pocos minutos después, igual de molesto. «Mamá, está siendo muy difícil», me dijo. «Solo queremos ayudarte, pero tú nos lo estás poniendo imposible». Sus palabras sonaban como las de un adulto regañando a un niño rebelde. «Hijos, yo puedo cuidar de mí misma», les dije firmemente. «No necesito supervisión ni ayuda». Sofía y Gael intercambiaron una mirada que conocía bien. Era la misma mirada que habían compartido durante años cuando planeaban algo sin decírmelo. «Mamá, hemos estado hablando», dijo Sofía con una voz que trataba de sonar gentil pero que sonaba amenazante. «Creemos que ya no es seguro que vivas sola. Hemos encontrado una residencia muy bonita donde estarías mucho mejor cuidada». Mis peores temores se estaban materializando. Habían decidido acelerar todo su plan. Ya no querían esperar a los trámites legales, querían forzarme a salir de mi casa inmediatamente. «No voy a ir a ninguna residencia», les dije con toda la firmeza que pude reunir.
Gael se acercó a mí con una expresión que nunca había visto antes. Mamá, no es una petición, me dijo. Es una decisión que ya tomamos. Hemos hablado con el doctor, con el abogado, con todos los profesionales. Todos están de acuerdo en que necesitas cuidado especializado. ¿Qué doctor?, pregunté, aunque sabía que se referían al neurólogo que habían mencionado, otro profesional que manipularían para construir su caso. El doctor Ezequiel, respondió Sofía. Te examinó la semana pasada, aunque tal vez no lo recuerdes. Confirmó que tu condición está empeorando rápidamente. Era una mentira total. Yo nunca había visto a ningún doctor Ezequiel, nunca había sido examinada por ningún neurólogo. Pero ellos habían fabricado esa consulta, probablemente habían creado documentos falsos, tal vez habían sobornado a alguien para que firmara un reporte médico inventado. Eso es mentira, les dije. Yo nunca he visto a ese doctor. Sofía suspiró con exageración. Mamá, ahí está el problema. Ya no recuerdas las cosas importantes. Por eso necesitas ayuda profesional. En ese momento, sonó el timbre nuevamente. Cuando abrí la puerta, encontré a 2 hombres vestidos con uniforme médico, llevando una camilla plegable. Buenos días, señora Estefanía, dijo uno de ellos. Venimos a llevarla a su nueva residencia. Mi corazón se detuvo. Mis hijos habían planeado secuestrarme legalmente. Habían contratado a paramédicos para sacarme de mi casa por la fuerza, usando documentos médicos falsos que justificarían mi traslado forzoso a una institución. Yo no voy a ir a ninguna parte, les dije, pero mi voz sonaba débil y asustada. Sofía se acercó a mí con falsa compasión. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Será mejor para todos si vienes voluntariamente. Uno de los paramédicos me mostró un documento oficial. Señora, tenemos una orden médica para trasladarla a una facilidad de cuidado especializado, me dijo. Su familia nos ha informado que usted representa un peligro para sí misma si permanece sola. Sabía que ese documento era falso, que toda la situación era una farsa elaborada. Pero también sabía que si no actuaba inmediatamente, me sacarían de mi casa y sería mucho más difícil demostrar mi inocencia desde una institución psiquiátrica. Necesito usar el baño antes de irme, les dije, tratando de ganar tiempo. Sofía me siguió, pero logré cerrar la puerta con llave. Inmediatamente llamé a Sebastián desde mi teléfono celular. Están aquí, susurré. Vinieron a llevarme por la fuerza. Estefanía, no salga de ese baño, me dijo Sebastián. Acabo de recibir la orden judicial. Estoy enviando a la policía ahora mismo. Resista todo lo que pueda. Sus palabras me dieron esperanza, pero también terror. No sabía si podría resistir mucho tiempo. Sofía comenzó a golpear la puerta. Mamá, sal de ahí inmediatamente, me gritó. No puedes quedarte encerrada para siempre. Podía escuchar que los paramédicos estaban discutiendo con Gael sobre la mejor manera de proceder. Mamá, si no sales, vamos a tener que forzar la puerta, me dijo Gael. Esto solo está empeorando las cosas. Pero yo sabía que cada minuto que ganara era crucial. Sebastián había dicho que la policía estaba en camino. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, escuché sirenas afuera. Voces fuertes, pasos pesados, órdenes siendo gritadas. Policía. Nadie se mueva. Cuando finalmente salí del baño, encontré a mis hijos esposados, a los paramédicos siendo interrogados, y a varios oficiales de policía revisando documentos. Sebastián había llegado con la orden judicial que protegía mis derechos y exponía la conspiración de mis hijos. Señora Estefanía, me dijo uno de los oficiales, tiene derecho a permanecer en su casa. Estos individuos no tienen autoridad legal para removerla de su propiedad. Finalmente, después de semanas de terror, me sentí segura en mi propio hogar. Sofía y Gael me miraron con odio puro. Ya no fingían ser hijos preocupados. Ahora eran criminales capturados, y yo era la víctima que había logrado escapar de su trampa. La batalla había comenzado oficialmente, pero había ganado la primera victoria importante. Después de que la policía se llevó a Sofía y Gael esposados, mi casa quedó en un silencio extraño. Los oficiales habían confiscado todos los documentos falsos,
Habían tomado declaraciones de los paramédicos que confesaron haber sido engañados, y habían asegurado que yo estaría protegida legalmente. Pero cuando cerraron la puerta, me di cuenta de que esta victoria era solo el comienzo de algo mucho más grande. Sebastián se quedó conmigo para explicarme lo que había descubierto durante su investigación. Señora Estefanía, tengo noticias que van a ser muy difíciles de escuchar, me dijo con expresión seria. Sus hijos no son los únicos involucrados en esto. Hemos descubierto que hay más personas implicadas, y esto no es la primera vez que hacen algo así. Me senté en mi sillón, preparándome para escuchar algo que sabía que me iba a destrozar aún más. ¿Qué quiere decir?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta sería terrible. Hemos investigado los antecedentes del abogado que mencionó, del psicólogo, incluso de la enfermera que enviaron esta mañana, continuó Sebastián. Todos forman parte de una red organizada que se especializa en este tipo de fraudes contra personas mayores. Han hecho esto antes, múltiples veces, con otros ancianos. Sentí como si el piso se moviera debajo de mí. ¿Está diciendo que mis hijos son parte de una organización criminal?, pregunté con voz temblorosa. Me temo que sí, respondió Sebastián. Hemos encontrado evidencia de al menos otros 3 casos similares en los últimos 2 años. Ancianos que fueron declarados incompetentes usando documentos falsos, que perdieron sus casas y sus ahorros, que terminaron en instituciones mientras sus familias se quedaban con todo. Pero esos otros ancianos, pregunté, ¿qué pasó con ellos? La expresión de Sebastián se volvió aún más grave. Señora Estefanía, 2 de ellos murieron en las instituciones donde los colocaron. Oficialmente por causas naturales, pero las circunstancias son muy sospechosas. El tercero logró salir después de meses de lucha legal, pero ya había perdido todo. Esas palabras me golpearon como un martillo. Mis propios hijos no solo habían planeado robarme y encerrarme, sino que formaban parte de una organización que había matado a otros ancianos. Yo había estado a minutos de convertirme en su próxima víctima. ¿Cómo descubrieron todo esto tan rápido?, pregunté, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Cuando investigamos al abogado que mencionó, encontramos irregularidades en múltiples casos, explicó Sebastián. El FBI ya estaba investigando a esta red, pero no tenían suficiente evidencia para actuar. Su caso les ha dado exactamente lo que necesitaban para desarmar toda la operación. En ese momento, sonó el timbre. Sebastián fue a abrir y regresó acompañado de una mujer mayor, elegantemente vestida, que caminaba con bastón. Señora Estefanía, me dijo Sebastián, quiero que conozca a Inés. Ella fue una de las víctimas de esta misma red. Inés se acercó y me tomó las manos con fuerza. Querida, no sabes lo afortunada que eres, me dijo con lágrimas en los ojos. A mí me sacaron de mi casa hace 1 año. Mis propios nietos, junto con este mismo grupo de criminales, me robaron todo. Perdí mi casa, mis ahorros, pasé 8 meses encerrada en una institución horrible. ¿Cómo logró salir?, le pregunté, impresionada por su fortaleza. Un trabajador social se dio cuenta de que algo no estaba bien, respondió Inés. Comenzó a investigar mi caso y descubrió todas las irregularidades. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Mi casa había sido vendida, mi dinero había desaparecido, mi familia había destruido todas las pruebas de su conspiración. Sebastián agregó, el caso de Inés es lo que nos permitió identificar el patrón. Los mismos profesionales, los mismos métodos, los mismos documentos falsificados. Su evidencia, combinada con la de Inés y otros casos, nos dará la oportunidad de enjuiciar a toda la red. Pero mis hijos, pregunté, ¿cómo se involucraron en algo así? Hemos descubierto que Sofía conoció a los organizadores hace aproximadamente 2 años, explicó Sebastián. Ella tenía deudas financieras importantes, problemas de juego que usted probablemente no conocía. Gael se unió después, cuando se dio cuenta de la cantidad de dinero que podían obtener. Esa revelación me partió el corazón. No solo habían planeado robarme, sino que habían puesto en riesgo mi vida por dinero de apuestas, por deudas que yo ni siquiera sabía que existían. Habían estado dispuestos a matarme para pagar sus vicios. Hay algo más que necesita saber, continuó Sebastián. Hemos interceptado comunicaciones entre sus hijos y los otros miembros de la red. Estaban planeando acelerar todo porque habían recibido una oferta muy alta por su casa.
Querían venderla antes de fin de año para dividir las ganancias. ¿Una oferta por mi casa?, pregunté confundida. Sí, un desarrollador inmobiliario quiere comprar toda esta manzana para construir un centro comercial, explicó Sebastián. Su propiedad vale mucho más de lo que sus hijos le habían dicho. Ellos conocían esta información desde hace meses, pero nunca se la dijeron a usted. Una vez más, me di cuenta de cuán profunda había sido su traición. No solo habían planeado robarme lo que yo sabía que tenía, sino que habían ocultado información que podría haber cambiado mi vida financiera. Habían estado mintiendo sobre absolutamente todo. Inés me apretó la mano. Estefanía, sé lo que estás sintiendo, me dijo. La traición de la familia es lo más doloroso que existe. Pero tienes algo que yo no tuve: evidencia clara, aliados fuertes y la oportunidad de obtener justicia real. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté a Sebastián. El FBI va a arrestar a todos los miembros de la red esta semana, respondió. Sus hijos van a enfrentar cargos federales por fraude, falsificación, conspiración y, en los casos donde murieron víctimas, posiblemente homicidio. Van a pasar muchos años en prisión. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué hago ahora? Usted recupera su vida, dijo Sebastián con una sonrisa. Recupera el control total de sus finanzas, puede decidir qué hacer con su propiedad, puede vivir sin miedo a que alguien la manipule. Y además, va a recibir compensación financiera de los bienes confiscados a la red criminal. Inés asintió. Estefanía, yo no pude recuperar mi dinero porque llegué demasiado tarde. Pero tú los atrapaste antes de que pudieran completar su plan. Vas a recuperar todo, y además vas a ayudar a que otros estén seguros. Esa noche, después de que Sebastián e Inés se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas. En pocas semanas había pasado de ser una anciana ingenua que había perdido un viaje familiar, a ser una sobreviviente que había desenmascarado una red criminal internacional. Pensé en todos los otros ancianos que habían sido víctimas de esta red, en las familias que habían traicionado a sus propios padres y abuelos por dinero. Pensé en lo cerca que había estado de convertirme en otra estadística, en otro caso sin resolver. Pero también pensé en la fortaleza que había descubierto en mí misma. Durante 73 años había sido una mujer que confiaba en otros, que dependía de su familia, que nunca había tenido que luchar sola. Pero cuando fue necesario, había encontrado el coraje y la inteligencia para defenderse. Mañana comenzaría una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde yo tendría el control, donde nadie podría manipularme, donde podría tomar mis propias decisiones sin miedo. Había perdido a mis hijos, pero había ganado algo mucho más valioso: mi libertad y mi dignidad. La justicia apenas comenzaba, pero yo ya me sentía victoriosa. Había demostrado que una anciana aparentemente vulnerable podía ser más fuerte y más inteligente que una red de criminales organizados. Y esa lección la llevaría conmigo para el resto de mi vida. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en la misma cafetería donde solía reunirme con Elena antes de que todo esto comenzara. Pero ahora todo es diferente. Ya no soy la mujer ingenua que confiaba ciegamente en sus hijos, que vivía en una burbuja de ilusiones familiares. Soy una sobreviviente, una luchadora, una mujer que ha reconstruido su vida desde cero a los 73 años. Elena llega puntual, como siempre, pero ahora nuestras conversaciones tienen un tono completamente diferente. Estefanía, cada vez que te veo te ves más fuerte, me dice mientras se sienta frente a mí. Es increíble cómo has logrado salir adelante después de todo lo que pasaste. Le sonrío con una tranquilidad que antes no tenía. Elena, por primera vez en mi vida siento que realmente tengo control sobre mi destino, le respondo. Durante décadas pensé que era una mujer independiente, pero en realidad había entregado las decisiones importantes a otras personas. Ahora sé lo que significa verdaderamente ser libre. El juicio terminó hace 3 semanas. Sofía y Gael fueron sentenciados a 15 años de prisión federal cada uno. El abogado corrupto recibió 20 años. El psicólogo que falsificó mis evaluaciones recibió 12 años, y toda la red criminal fue desmantelada completamente. Las víctimas anteriores, incluyendo a Inés, recibieron compensaciones millonarias de los bienes confiscados. ¿Has sabido algo de ellos?, me pregunta Elena, refiriéndose a mis hijos. Es una pregunta que me hace cada vez que nos vemos, y mi respuesta siempre es la misma. No, y no quiero saber, le respondo con firmeza.
El día que intentaron secuestrarme de mi propia casa, dejaron de ser mis hijos. Ahora son dos criminales que reciben el castigo que merecen. No hay lugar para el perdón cuando alguien planea tu muerte por dinero. Elena asiente comprensivamente. Durante estos meses, ella ha sido mi apoyo más importante, la única persona que entiende completamente por lo que he pasado. ¿Y qué vas a hacer con la oferta de la casa?, me pregunta. Sonrío pensando en las decisiones que he tomado recientemente. El desarrollador inmobiliario efectivamente había hecho una oferta por mi propiedad, una oferta que era 3 veces más alta de lo que mis hijos me habían dicho que valía mi casa. Voy a venderla, le digo. Pero no porque alguien me esté forzando, sino porque yo decidí que es hora de un cambio. ¿Y a dónde vas a ir?, pregunta Elena con curiosidad genuina. He comprado un apartamento hermoso cerca del mar, le respondo con emoción. Tiene 2 habitaciones, una para mí y otra para visitas. Desde la sala se ve el océano, y hay una terraza donde puedo tomar mi café todas las mañanas viendo el amanecer. Es una decisión que tomé completamente sola, sin consultar a nadie, sin pedir opiniones a familiares que podrían tener intereses ocultos. Elena sonríe ampliamente. Estefanía, me parece perfecto. Siempre te gustó el mar. Tiene razón. Durante años había soñado con vivir cerca del océano, pero nunca me había atrevido a hacer un cambio tan grande. Ahora, a los 73 años, finalmente tengo el valor de perseguir mis propios sueños. Hay algo más, le digo, y saco una carpeta de mi bolsa. He decidido crear una fundación para ayudar a otros ancianos que están siendo abusados por sus familias. Le muestro los documentos que he estado preparando con la ayuda de Sebastián. Con el dinero de la compensación y la venta de la casa, puedo financiar una organización que ofrezca asistencia legal gratuita y refugio temporal para víctimas de abuso familiar. Elena me mira con admiración. Estefanía, eso es increíble. Vas a ayudar a tanta gente que está pasando por lo mismo que tú pasaste. Exactamente, le respondo. Inés va a ser mi socia en este proyecto. Ella tiene experiencia como víctima, yo tengo experiencia como sobreviviente, y juntas podemos hacer una diferencia real. Es un proyecto que me emociona más que cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Por primera vez, siento que mi experiencia dolorosa puede servir para algo positivo. ¿Y qué hay de tus nietos?, me pregunta Elena con cuidado. Sabe que esta es la parte más dolorosa de toda la situación. Suspiro profundamente. Esa es la pérdida más grande, admito. Ellos son inocentes en todo esto, pero sus padres los han alejado completamente de mí. Me han dicho que soy una anciana loca que inventó historias para lastimar a su familia. Es un dolor que llevo todos los días, saber que mis nietos crecerán creyendo mentiras sobre mí. Pero espero que algún día, cuando sean adultos, busquen la verdad por sí mismos. Continúo. He guardado todos los documentos del caso, todas las evidencias, todos los artículos de periódico. Si algún día quieren conocer lo que realmente pasó, tendrán acceso a toda la información. Elena me toma la mano con cariño. Estefanía, eres la mujer más valiente que conozco. Has convertido la traición más terrible en una oportunidad para ayudar a otros y para vivir la vida que siempre quisiste. Después de nuestro café, Elena me acompaña a mi casa para ayudarme con las últimas cajas de la mudanza. Mientras empacamos mis pertenencias, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. Esta casa, que una vez fue mi orgullo, ahora se siente como una prisión de recuerdos dolorosos. Cada habitación me recuerda una mentira, cada mueble me recuerda una traición. ¿No te va a dar nostalgia dejar todo esto?, me pregunta Elena mientras empacamos las fotos familiares. Al contrario, le respondo. Me siento liberada. Esta casa representaba una vida que nunca fue real. Mi nueva casa va a representar la vida auténtica que estoy construyendo. He decidido no llevar ninguna foto de Sofía y Gael. Esa parte de mi vida terminó el día que intentaron secuestrarme. Esa noche, mi última noche en esta casa, me siento en mi jardín por última vez. Pienso en la mujer que era hace 6 meses, ingenua, dependiente, viviendo para otros. Y pienso en la mujer que soy ahora, independiente, fuerte, viviendo para mí misma. Mañana me mudó a mi nuevo apartamento junto al mar. Pasado mañana comenzaré a trabajar en mi fundación. La próxima semana viajaré a visitar a mi hermana, algo que no había hecho en años porque siempre estaba disponible para mis hijos.
Por primera vez en décadas, mi tiempo es completamente mío. Recuerdo las palabras que Sofía me gritó el día que la arrestaron: «Mamá, vas a terminar sola y abandonada». Pensó que era una amenaza, pero resultó ser una promesa hermosa. Estoy sola, pero no abandonada. Estoy acompañada por Elena, por Inés, por Sebastián, por todas las personas que me ayudaron a encontrar la verdad y la justicia. Pero más importante, estoy acompañada por mí misma. Por primera vez en mi vida, disfruto mi propia compañía, confío en mis propias decisiones, valoro mis propios sueños. A los 73 años, finalmente he aprendido lo que significa amarse a sí misma. Mientras las estrellas brillan sobre mi jardín, pienso en todas las mujeres de mi edad que están viviendo situaciones similares, que están siendo manipuladas por familiares codiciosos, que no saben que tienen derechos, que no saben que pueden luchar. Mi fundación va a ser para ellas, para todas las abuelas que merecen vivir con dignidad y respeto. Me levanto de mi silla y entro a la casa por última vez. Mañana comenzará una nueva vida, una vida donde yo tengo el control, donde nadie puede engañarme, donde cada decisión es mía. Mis hijos creyeron que me habían destruido, pero en realidad me habían liberado. Mientras me preparo para dormir, pienso la frase que se ha convertido en mi mantra durante estos meses de reconstrucción: hoy estoy sola. Pero por primera vez en mi vida, estoy en paz. Y es la verdad más hermosa que he descubierto a los 73 años.